Muchas gracias. Bueno, gracias por estar aquí en este último día, que ya la facultad está medio vacía, pero bueno, qué bueno que están aquí. Bueno, les voy a hablar de hoy justamente de un tema que está muy directamente relacionado con mi propio tema de investigación. Este es un tema que me emociona mucho en ese sentido, y es un tema que se ha puesto muy de moda en los últimos 3 años, porque el tema de la charla, las ondas gravitacionales, de las que les voy a hablar durante la próxima hora, se detectaron por primera vez en el 2015. Y entonces es algo que está muy de moda. No solo se detectaron por primera vez en el 2015, fueron el motivo del Premio Nobel de Física del 2017, hace un año, que fue otorgado a estas 3 personas, Rainer Weiss, Barry Barish y Kip Thorne. Kip Thorne, el que está hasta la derecha, es amigo mío, fue mi abuelo académico, es decir, asesor de doctorado de mi asesor de doctorado. Entonces mi abuelo académico. Además, a lo mejor alguno de ustedes ha oído hablar de él, tiene algunos libros de divulgación muy conocidos. Fue asesor científico de la película Interstellar hace algunos años, y bueno, a partir del año pasado es Premio Nobel de Física. Y el Premio Nobel fue precisamente por el descubrimiento de las ondas gravitacionales, de las que les voy a platicar el día de hoy. Bueno, para hablar de ondas gravitacionales, pues hay que hablar un poquito de gravedad. Tenemos una teoría de la gravedad ya bastante viejita, desde el siglo XVII, 1660 y tantos. Muchos de ustedes seguramente han oído hablar de esta teoría. Bueno, si son físicos todos la conocen, y si están en secundaria o prepa, algunos de ustedes seguramente han oído hablar de ella, la ley de gravitación universal de Newton, que es esa ley que explica el movimiento de los planetas alrededor del Sol y también la caída de los objetos en la Tierra como una misma fuerza. Es una teoría muy bonita, es una teoría muy elegante, la seguimos utilizando el día de hoy, aunque sabemos que está mal, pero no importa porque está mal en muy poquitito, y entonces la seguimos utilizando el día de hoy para calcular las trayectorias de las naves espaciales que mandamos a los planetas, y las naves espaciales llegan exactamente cuando deben, llegan cuando dice la teoría de Newton que deberían llegar. Las predicciones de la teoría de Newton para las trayectorias interestelares siguen siendo realmente excelentes, y por eso la seguimos usando, no hace falta usar nada más. Sin embargo, como les decía, esta teoría sabemos que está mal hace más de 100 años. Y sabemos que está mal, sobre todo porque tenía un defecto. La teoría de Newton tenía un defecto desde el inicio, que a nadie le gustaba. De acuerdo a la teoría de Newton, la fuerza de la gravedad es instantánea. Se transmite, quién sabe cómo, de alguna manera misteriosa entre dos objetos con masa, de alguna forma se sienten uno al otro, y además es instantánea. Eso en física lo llamamos acción a distancia. Y esta acción a distancia era muy misteriosa, además es fea, y era suficientemente fea como para que en la misma época de Newton, sus contemporáneos, sus enemigos, que tenía muchos, porque Newton aparentemente era una persona muy antipática, sus enemigos decían que esta acción a distancia era horrorosa y que seguramente estaba mal. El mismo Newton les contestaba, sí, está muy fea, pero se les ocurre cómo arreglarla y me cuentan, ¿no? Y pues no, nadie le contaba nada. Entonces básicamente se quedó esta acción a distancia como un patito feo de la física durante varios siglos, pero que no daba mucha lata, nada más era fea. Pero el problema se agravó a principios del siglo XX. A principios del siglo XX apareció este señor que ven en la caricatura, que seguramente reconocen, Albert Einstein, que desarrolló la teoría especial de la relatividad. No voy a hablar hoy de relatividad especial en ningún detalle, porque eso sería una charla aparte. De hecho, uno se toma como 2 meses hablándoles de relatividad especial a los estudiantes de 6º semestre de la carrera, entonces no es trivial. Pero bueno, les voy a mencionar nada más una de sus propiedades más importantes. Una de las predicciones más importantes de la relatividad especial es que nada puede viajar más rápido que la luz. ¿Okay? Nada. Y cuando decimos nada en física, no nos referimos nada más a que ninguna nave espacial, tampoco nos referimos solamente a que ninguna partícula elemental, nos referimos a nada, absolutamente ningún tipo de información física, ningún tipo de interacción física, nada, ningún tipo de interacción causal. Lo que quiere decir que ni siquiera la gravedad, nada puede ser instantáneo, nada puede viajar más rápido que la luz. Y la teoría de Newton decía que la gravedad era instantánea es velocidad infinita. Entonces la teoría de Newton claramente estaba mal. Y ahora sí estaba mal no porque fuera feo, sino porque entraba en contradicción directa con una nueva teoría física, que además en esa época era nueva, pero hoy en día sabemos que es una de las teorías más exitosas de la física. Entonces es un hecho experimental que nada viaja más rápido que la luz. Entonces Einstein se dio cuenta de esto inmediatamente. De hecho no fue el único, mucha gente luego dijo, bueno, pues entonces si Einstein tiene razón, la teoría de Newton está mal y hay que arreglarla. Entonces Einstein se dedicó los siguientes 10 años de su vida, le tomó 10 años,
cambiar la teoría de la gravedad de Newton por una teoría de la gravedad que fuera compatible con la relatividad. El problema resultó ser enormemente complejo. Para esto Einstein se basó un poquito, porque resultó ser mucho más complicado que eso, pero se basó un poquito en una teoría que en esa época era relativamente nueva, que era la teoría electromagnética de Maxwell. Durante principios del siglo XIX, muchos científicos, Faraday, Ampère, Coulomb, incluso Gauss, que no está ahí, estuvieron estudiando las leyes del electromagnetismo, de la electricidad y el magnetismo, y en particular se dieron cuenta que estaban relacionadas, que electricidad y magnetismo iban relacionadas. Seguramente han oído hablar de algunos de los nombres. La ley de Coulomb se ve hasta en prepa. Ampère es como medimos la corriente eléctrica, etcétera, ¿no? Entonces conocen los nombres. Y para 1860 más o menos, 45 años antes de Einstein, este señor que está ahí, James Clerk Maxwell, un físico escocés, tomó todas las observaciones y todas las leyes que se habían ido formulando del electromagnetismo en su época y las unificó en un solo marco conceptual, en un solo conjunto de ecuaciones, conjunto de leyes que hoy en día se conocen como las leyes de Maxwell. Las leyes de Maxwell son un conjunto de ecuaciones matemáticas complicadas, ecuaciones diferenciales complicadas, muy elegantes además, que seguimos usando hoy en día porque siguen explicando todos los fenómenos electromagnéticos mientras no tengan nada que ver con la cuántica. Mientras no sean cuánticos, mientras sean objetos macroscópicos clásicos, todo el electromagnetismo está perfectamente bien explicado a la fecha por las ecuaciones de Maxwell. En la teoría de Maxwell aparecía por primera vez un concepto que hoy en día estamos muy acostumbrados a él y sale hasta la ciencia ficción, los campos de energía y los campos de fuerza. El concepto de campo magnético o campo eléctrico se inventó por primera vez en esa época. De hecho, no lo inventó Maxwell, lo inventó Faraday. Y era en ese momento un concepto revolucionario en la física, porque el concepto campo de energía, campo eléctrico, campo magnético, lo que nos dice es que en la física existen entidades físicas que no están hechas de materia, que no están hechas de átomos, que no están hechas que no son ni sólidos, ni líquidos, ni gaseosos, ni nada que se les parezca, son otra cosa, son los campos de energía, son los campos de fuerzas, el campo eléctrico, el campo magnético. Y entonces Einstein, viendo esto, dijo, bueno, a lo mejor podemos desarrollar una teoría de la gravedad que sea una teoría de campo, de un campo gravitacional. En particular, bueno, lo que dice hasta abajo no se los mencioné, que es bien importante. Las leyes de Maxwell, entre muchas otras cosas, predicen que en el vacío, lejos de cualquier materia y de cargas eléctricas, los campos eléctricos y magnéticos se propagan como ondas que oscilan y van justamente a la velocidad de la luz. En ese momento fue una observación crucial, yo creo que no se debe haber desmayado de milagro cuando se dio cuenta de esto, porque le salió justo la velocidad de la luz. Las ondas electromagnéticas se movían a la velocidad de la luz y en esa época no se sabía bien qué era la luz. Entonces Maxwell dijo, pues seguramente la luz es una onda electromagnética. Y sí, es. Pero se dio cuenta por la velocidad, porque la velocidad que le salía es justo la velocidad de la luz que ya se conocía en esa época. Entonces, bueno, Einstein se inspiró un poco en esto y desarrolló una nueva teoría de la gravedad, que resultó ser muchísimo más complicada que la de Maxwell. No crean que es una cosa parecida, es parecida en espíritu, pero es muchísimo más complicada. Es una nueva teoría de la